Mi nombre es Micael Tedros. Tengo 42 años. Soy misionero y director de proyectos humanitarios de origen canadiense, pero nací en Addis Abeba, Etiopía. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra que saldrá de mi boca es completamente real. Era marzo de 2018, en las afueras de Addis Abeba, en una región controlada con mano de hierro por autoridades que odiaban el nombre de Jesús. Allí, un hermano pastor llamado Jonas Bekele estaba a punto de ser ejecutado públicamente de la forma más brutal que puedas imaginar. Pero lo que pasó después cambió no solo su vida, sino la de miles de personas en toda una región de Etiopía. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que Él sigue haciendo milagros imposibles en pleno siglo XXI. Prepárate porque lo que realmente ocurrió en ese estadio es absolutamente inexplicable. Yo había llegado a Etiopía 6 semanas antes, en febrero de 2018. Mi organización misionera me había enviado para supervisar 3 proyectos de agua potable en aldeas rurales al este de Addis Abeba. El aire en esa región huele a eucalipto quemado y a tierra roja. Esa tierra característica de las tierras altas etíopes que se pega en la ropa y no sale ni con 3 lavadas. Las temperaturas oscilaban entre los 18 y 24 grados durante el día, pero las noches eran frías, bajando hasta los 9 grados. Yo me hospedaba en una pequeña casa de huéspedes en el barrio de Bole, donde el sonido constante de las cabras en los patios vecinos me despertaba cada mañana a las 5:30 a.m. Las calles estaban llenas de taxis azules y blancos que tocaban el claxon sin cesar, vendedores ambulantes que gritaban en amárico ofreciendo injera recién hecha, y el aroma omnipresente del café etíope tostado que se mezclaba con el humo de los generadores eléctricos. Pero debajo de toda esa vida cotidiana vibrante, había una tensión palpable. En esa región específica, gobernaba un hombre llamado Dawit Alemayehu, de 51 años, un administrador regional con fama de perseguidor implacable de cristianos evangélicos. Dawit tenía contactos poderosos en el gobierno federal y controlaba a la policía local como si fueran su ejército privado. Los creyentes me habían advertido con voz baja y miradas nerviosas: «Hermano Micael, ten cuidado. Aquí no estamos en Canadá. Aquí hablar de Jesús en público puede costarte la vida». El 14 de marzo de 2018, a las 7:15 de la mañana, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el pastor Samuel Gebreselassie, de 58 años, líder de una red de iglesias caseras en la zona. Su voz temblaba al otro lado de la línea telefónica. «Hermano Mikel, necesito que vengas urgente a la aldea de Cebeta. Han arrestado al pastor Jonas. Dicen que lo van a matar de una forma horrible. Por favor, ven ahora». Colgué el teléfono con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Yo conocía a Jonas Bekele solo de nombre y de una foto que había visto. Sabía que era un evangelista de 34 años, casado con Rachel, de 29 años, y padre de 3 niños pequeños de 8, 5 y 2 años. Sabía que había estado plantando iglesias en zonas predominantemente musulmanas, con resultados extraordinarios. En solo 6 meses, 47 musulmanes se habían convertido a Cristo bajo su ministerio. Pero no sabía que estaba en peligro mortal. Tomé un autobús destartalado que tardó 2 horas y media en recorrer los 48 kilómetros hasta Cebeta. El camino estaba lleno de baches profundos que hacían saltar a todos los pasajeros de sus asientos de madera dura. Por la ventana sucia veía el paisaje etíope pasar, campos de tef dorado, meciéndose con el viento seco, pastores con rebaños de ovejas flacas, niños descalzos corriendo junto al autobús pidiendo monedas de birr. Pero mi mente no podía concentrarse en nada de eso. Una pregunta martillaba sin cesar en mi cabeza. ¿Qué le habían hecho a Jonas? ¿Por qué Samuel sonaba tan aterrorizado? Pero lo que no sabía era que la verdad superaría cualquier cosa que mi mente pudiera imaginar.
Cuando llegué a Cebeta a las 10:20 a.m., el pastor Samuel me estaba esperando en la parada de autobuses. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas que no tenía la última vez que lo vi. Nos abrazamos rápido y caminamos hacia su casa en silencio. Las calles de tierra estaban inquietantemente vacías, cosa extraña para esa hora del día. Un silencio pesado cubría el pueblo como una manta oscura que apagaba hasta el canto de los pájaros. Los pocos vecinos que vi caminaban con la cabeza agachada, sin hacer contacto visual con nadie. Dentro de la humilde casa de Samuel, hecha de bloques de cemento sin pintar y techo de lámina corrugada, que amplificaba cada sonido de lluvia, me encontré con 8 hermanos más. Reconocía algunos rostros tensos y ojos enrojecidos por el llanto. La hermana Aster Wald, de 47 años, líder de mujeres en 3 congregaciones. El hermano Tesfaye Hapte, de 62 años, anciano de una iglesia vecina que caminaba con bastón, y otros pastores locales con rostros marcados por el miedo y la angustia. El aire dentro de esa habitación pequeña de 4 por 5 metros estaba cargado de humedad y desesperación. «Cuéntenme todo desde el principio», dije sentándome en una silla de plástico blanco agrietada. Samuel respiró profundo, cerró los ojos un momento como buscando fuerzas, y comenzó a hablar. «Hermano Mikkel, todo comenzó hace 3 días, el 11 de marzo. Jonas estaba predicando en la casa de la familia Tades, en el barrio norte de Cebeta. Había unas 35 personas reunidas, la mayoría nuevos convertidos. Estaban cantando, adorando, cuando de pronto llegaron 12 policías con uniformes verde oscuro y rifles AK-47. Rompieron la puerta de una patada a las 8:40 p.m. Entraron gritando insultos, golpeando a la gente con las culatas de sus armas. Arrestaron a Jonas frente a su esposa Rachel y sus 3 hijos pequeños. Los niños lloraban, gritaban, «papá, papá», pero los policías lo arrastraron hacia afuera como si fuera un criminal peligroso. Rachel intentó aferrarse a él, pero uno de los oficiales la empujó tan fuerte que cayó al suelo de cemento. Tiene un moretón enorme en el brazo izquierdo. La hermana Aster interrumpió con voz quebrada. «Yo estaba allí, hermano Mikkel. Vi todo». Uno de los policías escupió en el rostro de Jonas y le dijo, «Tu Jesús no te va a salvar de lo que te espera, traidor». Se lo llevaron en una camioneta pick-up blanca sin placas. No supimos nada de él durante 48 horas. Ni su esposa, ni sus padres, nadie sabía dónde estaba. Oramos sin parar, ayunamos, clamamos a Dios por su liberación. Tesfaye tomó la palabra, apoyándose pesadamente en su bastón de madera tallada. Ayer por la mañana, el 13 de marzo, apareció un aviso oficial pegado en las paredes de todo el pueblo. Decía que el gobernador, David Alemayehu, había condenado a Jonas Bekele a ejecución pública por el crimen de traición religiosa y perturbación del orden social. «Hermano Micael, la forma de ejecución es... Su voz se quebró y no pudo continuar. Samuel completó la frase con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Van a echarlo a los leones. En el estadio municipal. Hoy. A las 3:00 p.m. El silencio que siguió fue aplastante. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. ¿Los leones? ¿Como en la antigua Roma?», pregunté incrédulo. «¿Eso es legal? ¿Cómo pueden hacer eso en 2018? Samuel negó con la cabeza lentamente. «Hermano, aquí David hace lo que quiere. Tiene 3 leones que trajeron del Zoológico Nacional hace 2 años. Los usa para amedrentar a la gente. Ya ha matado a 7 personas de esa manera. 4 eran cristianos evangélicos. Los otros 3 eran opositores políticos. Nadie hace nada porque todos tienen miedo. Si protestas, eres el siguiente en la lista». La hermana Aster agregó con voz temblorosa, «El aviso dice que todos los cristianos registrados del distrito están obligados a presenciar la ejecución. Si no vas, te arrestan. David quiere que veamos lo que les pasa a los que predican el evangelio».
Quiere aterrorizarnos para que dejemos de hablar de Jesús. Ya enviaron patrullas casa por casa para asegurarse de que todos vayamos. El estadio tiene capacidad para 2.500 personas. Van a llenarlo por completo. Hermanos, escuchen esto con atención. En ese momento, mientras procesaba esta información horrible, algo muy claro resonó en mi espíritu. Una voz interna, suave pero firme, me dijo: Miquel, yo te traje aquí para esto. No es casualidad que estés en Etiopía justo ahora. Vas a ser testigo de mi poder. No temas. Me puse de pie y dije en voz alta: Hermanos, vamos a orar. Vamos a clamar al Dios de Daniel, el mismo Dios que cerró la boca de los leones en Babilonia. Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos arrodillamos todos en esa pequeña sala. Oramos durante 2 horas sin parar. Clamamos, gemimos en el espíritu. Intercedimos por Jonas con lágrimas que mojaban el piso de cemento gris. En medio de la oración algo extraordinario comenzó a suceder. La hermana Aster de repente comenzó a temblar y habló con una voz que no era completamente la suya. Así dice el Señor: hoy verán mi gloria manifestada. Los que vienen a matar verán mi poder y se postrarán. El que ordena la muerte se convertirá en hijo de vida. No teman, porque yo estoy con mi siervo Jonas. Ni un cabello de su cabeza perecerá. Cuando terminó de hablar, Aster cayó al suelo, exhausta. Tesfaye también tuvo una visión. Con los ojos cerrados describió: veo ángeles enormes, vestidos de blanco brillante, rodeando un foso. Veo leones postrados como perros obedientes. Veo luz, mucha luz dorada que no viene del sol. Yo mismo, hermanos, y esto les juro que es verdad, vi algo mientras oraba. Con mis ojos espirituales vi a Jonas de pie en medio de un círculo de fuego, pero el fuego no lo quemaba, y una voz como trueno decía: yo estoy con él. Cuando abrí mis ojos a las 12:47 p.m., todos en esa habitación teníamos la certeza sobrenatural de que Dios iba a hacer algo grande. No sabíamos exactamente qué, pero sabíamos que no sería ordinario. A la 1:30 p.m. comenzamos a caminar hacia el estadio municipal de Cebeta. Las calles estaban llenas de gente moviéndose en la misma dirección como un río humano obligado a fluir hacia el mismo lugar terrible. Vi rostros de terror, de resignación, de rabia contenida. Muchos lloraban en silencio. Madres cargaban a sus bebés. Ancianos cojeaban apoyados en sus familiares. Todos habíamos sido forzados a presenciar una ejecución brutal. Los policías estaban por todas partes, en cada esquina, verificando que nadie se escapara. Llevaban listas con nombres y los iban tachando cuando la gente pasaba por los puntos de control. El estadio municipal era una estructura vieja de concreto gris construida en los años 70, con gradas de metal oxidado y un campo central de tierra compactada. Normalmente se usaba para partidos de fútbol local y eventos comunitarios, pero ese día, en el centro del campo, habían construido un foso circular de 8 metros de diámetro y 3 metros de profundidad. Las paredes del foso eran de concreto liso, imposibles de escalar, y dentro de ese foso, caminando de un lado a otro con movimientos inquietos, había 3 leones. Hermanos, cuando digo leones, no estoy hablando de gatos grandes, estoy hablando de bestias masivas, depredadores en su máximo esplendor. El macho más grande tenía una melena oscura impresionante y pesaba aproximadamente 210 kilogramos. Sus ojos amarillos brillaban con inteligencia depredadora. El segundo macho era un poco más pequeño, unos 190 kilogramos, con cicatrices visibles en su costado derecho de peleas anteriores. La hembra pesaba alrededor de 130 kilogramos, más pequeña pero igual de letal, con músculos definidos que se movían bajo su pelaje dorado cada vez que caminaba. Los 3 rugían ocasionalmente, un sonido que retumbaba en el pecho y helaba la sangre.
Se les veía inquietos, hambrientos. Después supe que no les habían dado de comer en 3 días para asegurarse de que atacaran rápido. Las gradas se fueron llenando lentamente. A las 2:15 p.m. ya había más de 2.300 personas sentadas o de pie, apretadas unas contra otras. El ambiente era sofocante, no solo por el calor de 26 grados y el sol que caía directamente sobre nosotros, sino por el peso del terror colectivo. Algunos murmuraban oraciones en voz baja. Otros simplemente miraban al suelo, incapaces de procesar lo que estaban a punto de presenciar. Los niños pequeños, sin entender completamente lo que pasaba, se aferraban a las piernas de sus padres. Yo estaba sentado en la sección media, fila 12, junto a Samuel, Aster y Tesfaye. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. A las 2:45 p.m. apareció el gobernador Dawit Alemayehu. Subió a un palco especial en el lado norte del estadio, elevado sobre todos los demás, con un techo de lona roja para protegerlo del sol. Iba vestido con un traje gris oscuro impecable, camisa blanca y corbata azul, como si estuviera asistiendo a una ceremonia de Estado. Lo acompañaban 8 funcionarios más, todos con expresiones serias, algunos incluso sonriendo con crueldad. Dawit tomó un micrófono, y su voz amplificada resonó por todo el estadio a través de altavoces colgados en postes de metal. Ciudadanos de Cebeta, están aquí como testigos de la justicia. Jonas Bekele ha sido condenado por traición a nuestras tradiciones, por causar división en nuestra comunidad, por engañar a personas inocentes con su religión extranjera. Hoy pagarán el precio de su arrogancia. Que esto sirva de lección para cualquiera que piense en seguir su ejemplo. Las palabras de Dawit cayeron como piedras sobre la multitud. Hubo algunos gritos ahogados, llanto de mujeres, pero nadie se atrevió a protestar en voz alta. Los 35 policías armados que rodeaban el estadio se aseguraban de eso. A las 2:53 p.m., una puerta lateral de metal se abrió con un chirrido oxidado. Y por esa puerta, caminando entre 4 guardias con rifles, apareció Jonas Bekele. Hermanos, nunca olvidaré esa imagen. Jonas estaba descalzo, vestido solo con un pantalón de tela blanca rasgado, y una camiseta sin mangas también blanca, manchada de tierra y sangre seca. Tenía moretones en el rostro, un labio partido, y caminaba con una ligera cojera del pie derecho. Sus manos estaban atadas con cuerda gruesa frente a su cuerpo, pero lo más impactante, hermanos, lo que me dejó sin aliento, era su rostro. Jonas no mostraba miedo. Sus ojos estaban claros, enfocados, llenos de una paz que no tenía sentido en esas circunstancias. Sus labios se movían constantemente. Estaba orando. Podía verlo desde donde yo estaba. Movía los labios sin parar, hablando con Dios mientras lo llevaban hacia su ejecución. La multitud estalló en gemidos y llanto al verlo. Escuché a alguien gritar, «Jonas, perdónanos. Perdónanos por no haberte defendido». Rael, su esposa, estaba en la primera fila. La habían obligado a estar allí, a presenciar el asesinato de su esposo. Ella sollozaba con la cara entre las manos. Sus 3 hijos pequeños lloraban desconsoladamente a su lado, el mayor intentando abrazar a los más pequeños para protegerlos de ver. Pero los guardias no les permitían cerrar los ojos. Los 4 guardias llevaron a Jonas hasta el borde del foso. Uno de ellos cortó las cuerdas de sus manos con un cuchillo. Jonas frotó sus muñecas donde la cuerda había dejado marcas rojas profundas. Miró hacia el foso donde los 3 leones ahora se habían detenido, y miraban hacia arriba, atentos al movimiento. Sus narices olían el aire. Podían oler la sangre fresca en la ropa de Jonas. El macho más grande rugió fuerte, un rugido que hizo vibrar el suelo de concreto bajo nuestros pies. Hermanos, les voy a pedir algo crucial en este momento. Si estás escuchando esto y sientes que esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, necesito que hagas algo ahora mismo.
Quiero que escribas en los comentarios esta frase exacta. Dios cierra la boca de los leones. No es solo un comentario, hermano, hermana. Es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo que tú crees en el Dios de lo imposible. ¿Sabes qué está pasando? YouTube está limitando el alcance de videos cristianos. Están haciendo más difícil que mensajes como este lleguen a las personas que más lo necesitan. Pero hay algo que podemos hacer juntos. No es solo dar like, no es solo compartir, aunque eso ayuda. Hay una nueva herramienta que se llama Hype. Y cuando tú usas Hype en este video, le estás diciendo a YouTube que este contenido importa, que este mensaje debe llegar más lejos. No es solo un clic técnico, hermano. Es un acto de fe. Es tu manera de decir, yo no voy a permitir que la palabra de Dios sea silenciada. Yo voy a levantar mi voz para que otros escuchen lo que Dios quiere decirles hoy. Así que te lo pido con todo mi corazón. Usa Hype ahora mismo. Presiona ese botón. Y después, escribe en los comentarios, Dios cierra la boca de los leones. Hazlo ahora antes de seguir escuchando, porque lo que viene es tan poderoso que vas a querer que el mundo entero lo escuche. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó cuando llegó el momento más terrible. A las 3:02 p.m., el gobernador David dio la orden final con un movimiento de su mano derecha. 2 guardias agarraron a Jonas por los brazos. Él no se resistió. Levantó su rostro hacia el cielo azul brillante y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los que estábamos cerca lo escucháramos. Padre Celestial, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad, no la mía. Si es para tu gloria que yo muera hoy, que así sea. Pero si hay algo más que quieres mostrar a este pueblo, muéstralo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, a las 3:04 p.m. exactamente, los guardias lo empujaron. Jonas cayó los 3 metros hacia el foso. Aterrizó de pie sobre la arena, tambaleándose un poco pero manteniéndose erguido. Durante 2 segundos, todo el estadio contuvo la respiración. No se escuchaba ni un sonido aparte del viento seco, que movía las banderas etíopes en los postes. Los 3 leones inmediatamente giraron hacia Jonas. Sus cuerpos se tensaron en posición de ataque. Las orejas hacia atrás, los músculos listos para saltar, los colmillos expuestos. El macho grande rugió con toda su fuerza, un rugido que hizo que varias personas en las gradas gritaran de terror. Comenzaron a caminar hacia Jonas, lentamente primero, luego más rápido. La distancia se reducía. 8 metros, 7 metros, 6 metros. Jonas se quedó completamente quieto en el centro del foso. No corrió, no gritó. Simplemente levantó sus manos al cielo y comenzó a adorar. Escuché su voz clara subiendo desde el foso. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi alto refugio y mi libertador. Estaba citando el Salmo 144, 5 metros, 4 metros. Los leones se acercaban rápidamente, sus ojos amarillos fijos en su presa. 3 metros. Y entonces, hermanos, en ese momento que jamás olvidaré, algo comenzó a suceder. Cuando los leones estaban a exactamente 2 metros de distancia de Jonas, listos para saltar sobre él, los 3 simultáneamente se detuvieron en seco, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Sus cuerpos se congelaron en medio del movimiento. El macho grande sacudió su cabeza de lado a lado como si algo lo hubiera confundido. La hembra retrocedió 2 pasos, sus orejas hacia adelante ahora en lugar de hacia atrás. El segundo macho emitió un sonido extraño, no un rugido, sino algo parecido a un gemido bajo. Y luego, hermanos, prepárense, porque esto es lo que dejó a 2.300 personas completamente mudas. Los 3 leones, uno por uno, comenzaron a bajar sus cabezas masivas hacia el suelo. Primero el macho grande.
Dobló sus patas delanteras y bajó su cuerpo hasta que su vientre tocó la arena. Su cabeza se inclinó hasta que su nariz tocó el piso. Luego la hembra hizo lo mismo, a la izquierda de Jonas. Sus patas traseras dobladas, su cuerpo postrado, su melena tocando la tierra. Y finalmente el segundo macho, a la derecha. Los 3 leones estaban postrados en un semicírculo alrededor de Jonas Bekele, sus cabezas inclinadas, sus cuerpos inmóviles, en una postura que solo puede describirse como adoración. El silencio que cayó sobre ese estadio era sobrenatural. No era solo ausencia de ruido, era una quietud que presionaba contra los oídos, que hacía que cada respiración sonara como un trueno. Las 2.300 personas miraban con los ojos abiertos como platos, las bocas abiertas, incapaces de procesar lo que veían. Algunos pensaron que era un truco, que los leones habían sido entrenados. Pero yo había visto a esos leones momentos antes. Había visto su hambre, su ferocidad, sus instintos de cazadores. Esto no era un truco. Jonas permaneció de pie en el centro, todavía con sus manos levantadas al cielo. Lágrimas corrían por su rostro golpeado. Su voz se elevó más fuerte. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Los leones no se movieron. Permanecieron postrados. 1 minuto pasó. 2 minutos. 3 minutos. La gente en las gradas comenzó a murmurar, a señalar, a llorar. Algunos cayeron de rodillas donde estaban. Otros levantaron sus manos al cielo imitando a Jonas. A los 5 minutos, algo más comenzó a suceder. Varios niños pequeños en las gradas comenzaron a señalar hacia el foso y a decir cosas extrañas. Una niña de quizás 6 años, sentada 3 filas delante de mí, jaló la camisa de su madre y gritó: «Mami, mira los hombres brillantes, son tan grandes». Otro niño al otro lado del estadio gritó: «Papá, hay ángeles alrededor del Señor, ¿los ves?». Un tercer niño, más pequeño, de tal vez 4 años, aplaudía y reía diciendo: «¡Qué bonitos! Tienen alas doradas». Hermanos, los adultos no podíamos ver nada más que a Jonas y los leones postrados. Pero los niños, con sus ojos inocentes y puros, estaban viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Samuel, sentado a mi lado, me agarró el brazo con fuerza. «Mikel, ¿lo sientes? ¿Sientes el calor?». Yo asentí, porque efectivamente, la temperatura alrededor nuestro había aumentado notablemente. No era el calor del sol. Era un calor que venía desde adentro del foso, como si hubiera una fuente invisible de fuego santo, emanando desde donde estaba Jonas. El aire mismo parecía vibrar. Mis ojos comenzaron a picar como si hubiera humo, pero no había humo visible. A los 8 minutos, el gobernador Dawit Alemayehu se puso de pie en su palco. Su rostro había pasado de la arrogancia a la confusión, y ahora al terror absoluto. Gritó a través del micrófono, su voz temblorosa: «¿Qué están esperando? Destrúyanlo, mátenlo». Pero los leones no se movían. Permanecían postrados como estatuas de piedra. Dawit se giró hacia sus guardias. «Dispárenle. Disparen al prisionero ahora». 4 guardias levantaron sus rifles apuntando hacia el foso, pero antes de que pudieran apretar los gatillos, Dawit comenzó a gritar. No un grito de orden, sino un grito de terror puro. Se llevó las manos a la cabeza y gritó: los veo, ángeles de fuego. Son enormes, me están mirando». Se tambaleó hacia atrás, tropezó con su propia silla y cayó al suelo de su palco. Sus funcionarios intentaron ayudarlo, pero él los apartó de un manotazo, arrastrándose hacia atrás como si estuviera huyendo de algo que solo él podía ver. Sus ojos queman. «Perdón, perdón», seguía gritando. El caos comenzó a extenderse por el estadio. Los guardias bajaron sus armas, confundidos. Algunos miraban el foso,
Otros miraban a su gobernador teniendo un colapso en el palco. La gente en las gradas comenzó a levantarse. Algunos corrían hacia las salidas, otros corrían hacia abajo, hacia el foso. Yo me puse de pie y comencé a caminar hacia el frente, empujado por algo que no puedo explicar. Necesitaba estar más cerca. Necesitaba ver con mis propios ojos desde una distancia menor lo que Dios estaba haciendo. A los 11 minutos, Jonas comenzó a caminar lentamente hacia el borde del foso, donde había una escalera de metal empotrada en el concreto, la misma que los cuidadores usaban para entrar a alimentar a los animales. Los 3 leones seguían postrados, no se movieron ni un centímetro, mientras Jonas caminaba junto a ellos. Jonas subió los peldaños de metal uno por uno. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino de la intensidad de lo que acababa de experimentar. Cuando llegó al borde superior del foso, manos de hermanos creyentes lo agarraron y lo jalaron hacia arriba, hacia la seguridad. La multitud estalló en gritos. Algunos gritaban de júbilo: ¡Milagro! ¡Es un milagro de Dios! Otros gritaban de miedo: ¡Es brujería! ¡Es magia negra! Pero la mayoría simplemente lloraba, abrumados por lo que habían presenciado. Jonas cayó de rodillas en la tierra del estadio, rodeado inmediatamente por un círculo de protectores que formaron una barrera humana alrededor de él. Yo logré abrirme paso hasta ese círculo. Me arrodillé junto a Jonas y lo abracé. Su cuerpo temblaba violentamente. «¿Qué viste, hermano?», le pregunté. Jonas me miró con ojos que parecían haber visto eternidades. «Vi al Rey», susurró. «Vi a Jesús de pie frente a mí, más real que tú ahora». Me sonrió y dijo: «No temas. Yo he domado bestias más feroces que estas. Hoy verán mi gloria». «¿Y los ángeles?», pregunté. «4», respondió Jonas. 4 ángeles enormes, hermano. Medían como 3 metros de altura, vestidos con túnicas que brillaban como si estuvieran hechas de luz sólida. Sus rostros eran hermosos y terribles al mismo tiempo. Y sus ojos, Miquel, sus ojos contenían amor y fuego al mismo tiempo. Uno de ellos extendió su mano hacia los leones y estos cayeron postrados como si una fuerza invisible los hubiera empujado hacia abajo. Hermanos, escúchenme bien ahora. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe que cree en un Dios que hace lo imposible? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Si esta historia te está mostrando que Dios es real, que su poder no ha disminuido, que Él sigue haciendo milagros en pleno siglo XXI, entonces necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo, y en los comentarios escribe esta frase: «Soy parte de esta familia». No es solo un comentario, hermano. Es una declaración pública delante de Dios y de todos los que lean después de ti. Es tu manera de decir: yo también creo. Yo también quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, entonces escríbelo de todas formas. Deja tu testimonio. Porque tu fe declarada públicamente puede ser exactamente lo que alguien más necesita para dar ese paso. No subestimes el poder de tu voz. Dios te está usando en este momento, incluso a través de algo tan simple como un comentario. Así que hazlo ahora. Declara: soy parte de esta familia. Y ahora sí, déjame contarte lo que pasó en los siguientes minutos, porque la historia apenas estaba comenzando. Mientras Jonas estaba rodeado de creyentes protegiéndolo, algo extraordinario comenzó a suceder en diferentes partes del estadio. El primero fue un guardia. Se llamaba Desta Kidán. Tenía 28 años. Llevaba 5 años trabajando para el gobernador David. Desta había sido uno de los 4 que habían empujado a Jonas al foso. Estaba de pie a unos 10 metros de distancia, su rifle colgando de su hombro, lágrimas corriendo por su rostro. De repente cayó de rodillas en la tierra, se quitó su gorra militar verde y comenzó a llorar desconsoladamente. «Perdóname, Dios,
perdóname por lo que he hecho. He matado gente inocente. He torturado a tus hijos. Perdóname. Su llanto era tan fuerte que varios se giraron a mirarlo. Jonas, escuchando esos gritos, se puso de pie tambaleante y caminó hacia Desta. Los hermanos intentaron detenerlo. Jonas, ese hombre te acaba de intentar matar. Pero Jonas apartó sus manos con gentileza. Llegó hasta donde estaba Desta arrodillado. Se arrodilló junto a él y lo abrazó. Te perdono, hermano, le dijo Jonas. Jesús te perdona. Hoy has visto su gloria. Ahora eres libre. Desta se aferró a Jonas y lloró con un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su alma, liberando años de culpa y pecado. Pero eso fue solo el comienzo. Una mujer en la sección este comenzó a gritar: «Yo también quiero ese Jesús, el Dios que cierra la boca de los leones. Quiero conocerlo». Se abrió paso entre la multitud y corrió hacia donde estaba Jonas. Detrás de ella vinieron 2 más, luego 5, luego 20. Era como una avalancha humana. Personas que habían sido musulmanes devotos toda su vida, personas que habían odiado a los cristianos, personas que habían sido indiferentes. Todos corrían hacia el frente. Caían de rodillas, lloraban, clamaban perdón, pedían conocer al Dios de Jonas. Samuel y los otros pastores comenzaron a orar por cada uno. Yo mismo, hermanos, oré por al menos 30 personas esa tarde. Hombres duros, ex-soldados, comerciantes, madres, ancianos, todos quebrantados por lo que habían visto. El aire estaba lleno de llanto y alabanza al mismo tiempo. Era un sonido que nunca había escuchado antes, un coro de conversión masiva. Pero todavía faltaba el momento más impactante. A las 3:47 p.m., 43 minutos después de que Jonas fuera echado al foso, el gobernador David Alemayehu bajó de su palco. Los guardias que quedaban intentaron ayudarlo, pero él los rechazó. Caminaba como un hombre en trance, con pasos lentos e inseguros. Su traje caro estaba arrugado, su corbata torcida, su cabello despeinado. Sus ojos estaban rojos de llorar. Caminó directamente hacia donde estaba Jonas, que ahora estaba de pie en el centro, de lo que se había convertido en una reunión de avivamiento espontánea. Las 2.300 personas que quedaban en el estadio se quedaron en silencio cuando vieron al gobernador acercarse. Todos esperaban qué haría. Ordenaría arrestar a todos. Dispararía personalmente a Jonas. David llegó hasta pararse frente a Jonas. Los 2 hombres se miraron a los ojos. Durante 5 segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Y entonces David Alemayehu, el hombre más poderoso de la región, el perseguidor implacable de cristianos, el asesino de 7 personas, cayó de rodillas frente a Jonas. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por lo que te hice a ti, a tu familia, a tu pueblo. He visto lo que tú viste. He visto al Rey. He visto ángeles, y me han mostrado todos mis pecados, cada gota de sangre derramada, cada vida destruida. Merezco el infierno. Pero si tu Dios puede perdonar a alguien como yo, te suplico que me digas cómo». Hermanos, la multitud estalló en gritos de asombro. Jonas, con lágrimas frescas en sus mejillas, extendió su mano y la puso sobre la cabeza de David. «Hermano», dijo Jonas, y esa palabra, hermano, dirigida al hombre que minutos antes había ordenado su muerte, hizo que muchos comenzaran a llorar de nuevo. «El mismo Dios que me salvó de los leones te salva a ti del pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Crees esto?» David asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el llanto. Jonás continuó: «Entonces repite después de mí: Jesús, reconozco que soy pecador». David repitió:
su voz amplificada por el micrófono que todavía colgaba de su cinturón. Jesús, reconozco que soy pecador. Su voz resonó por todo el estadio. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. David. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que resucitaste al tercer día. Entra en mi vida, límpiame, cámbiame, hazme nuevo. Entra en mi vida, límpiame, cámbiame, hazme nuevo. De hoy en adelante te sirvo solo a ti. De hoy en adelante te sirvo solo a ti. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Y hermanos, en ese momento el estadio completo estalló en alabanza. Personas que hacía 10 minutos no conocían a Jesús, estaban levantando sus manos y gritando su nombre. Los que ya eran creyentes lloraban de gozo. Los niños saltaban y aplaudían. Era caos hermoso. Era desorden divino. Era el reino de Dios rompiéndose en una región que había estado bajo oscuridad espiritual durante años. Jonas abrazó a David, y los dos hombres lloraron juntos, el perseguido y el perseguidor, ahora hermanos en Cristo. La imagen de ese abrazo se grabó en mi mente para siempre. Era el perdón hecho visible. Era la gracia manifestada. Era el Evangelio en su forma más pura. Durante las siguientes 2 horas, el estadio se convirtió en un lugar de testimonios y conversiones. Uno por uno, personas se levantaban y contaban cómo habían perseguido cristianos, cómo habían robado, mentido, matado. Y uno por uno, eran recibidos con abrazos y perdón. Los pastores presentes bautizaban personas en cubetas de agua que traían de las fuentes del estadio. No teníamos una piscina bautismal, pero teníamos agua y teníamos fe, y eso era suficiente. Ese día, hermanos, 340 personas entregaron sus vidas a Cristo. Cuéntenlas, 340 almas arrancadas del reino de las tinieblas y traídas a la luz admirable de Cristo. Entre ellos, 12 guardias militares, 2 policías de rango alto, el director del zoológico que había prestado los leones, 17 comerciantes musulmanes y docenas de familias completas. Tomamos nombres y direcciones de todos. Sabíamos que esto era solo el comienzo, que estas personas necesitarían discipulado, enseñanza, comunidad. Pero hermanos, esto no terminó aquí. Esa misma noche, a las 9:33 p.m., 3 periodistas que habían estado en el estadio publicaron artículos en sus medios digitales. Uno era del Ethiopian Herald, el periódico nacional. El titular decía: Evento inexplicable en Cebeta. Leones se postran ante hombre condenado. El artículo describía los hechos tal como sucedieron, sin poder ofrecer ninguna explicación científica. Otro artículo apareció en Addis Standard, un medio independiente, con el título Milagro o Misterio. Gobernador regional se convierte tras presenciar fenómeno inexplicable. Y un tercero en Fana Broadcasting Corporate describía los testimonios de múltiples testigos, incluyendo declaraciones de guardias que admitieron que no había truco, que los leones realmente se habían postrado sin ninguna razón aparente. Pero lo más impactante vino 2 días después. El 16 de marzo de 2018, la Policía Federal Etíope lanzó una investigación sobre David Alemayehu por los 7 asesinatos previos usando leones. Pero David, en su nueva fe, colaboró completamente. Entregó documentos, admitió sus crímenes, dio nombres de cómplices. El 3 de abril fue formalmente destituido de su cargo y arrestado. Enfrentaba cadena perpetua. Pero aquí viene algo sorprendente. Las familias de las 7 víctimas, 5 de las cuales eran cristianas, intercedieron por él. Pidieron clemencia. Dijeron que habían visto su conversión genuina, que habían hablado con él personalmente y que creían en el poder de Dios para transformar vidas. El caso se volvió nacional, generó debates en todo el país sobre justicia, perdón y redención. Finalmente, el 22 de agosto de 2018,
David fue sentenciado a 12 años de prisión en lugar de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 8 años. Y desde la prisión, hermanos, David comenzó a evangelizar. Escribió cartas que fueron publicadas en periódicos cristianos. Su testimonio se esparció por todo el país. Jonas, por su parte, se convirtió en una figura nacional de la noche a la mañana. Iglesias de todo Etiopía lo invitaban a compartir su testimonio. Pero Jonas era humilde. No buscaba fama. Decía constantemente: no fue mi poder, fue el poder de Cristo. Yo solo soy un testigo. Sin embargo, no pudo evitar que su historia se esparciera. Un video grabado clandestinamente por alguien en el estadio, con un teléfono celular viejo, apareció en YouTube 3 días después. La calidad era mala, pixelada, con sonido distorsionado, pero mostraba claramente el momento en que los leones se postraron. Ese video obtuvo 2.7 millones de vistas en 2 semanas. Los comentarios venían de todo el mundo. Vi esto y decidí entregar mi vida a Cristo. Soy musulmán, pero este video me hizo cuestionar todo. ¿Cómo se explica esto científicamente? Dios es real y este video lo prueba. El impacto fue global. Pero hermanos, lo que pasó localmente fue aún más importante. En los 6 meses siguientes al evento del estadio, 17 nuevas iglesias fueron plantadas en el distrito de Cebeta y áreas circundantes. La iglesia donde Jonas pastoreaba, que antes tenía 63 miembros reuniéndose en una casa, creció a 847 miembros en septiembre de 2018. Tuvieron que construir un edificio nuevo, y la comunidad completa participó en la construcción. Cristianos, nuevos convertidos, incluso algunos que no se habían convertido pero respetaban lo que habían visto, todos ayudaron. Trabajaron con sus propias manos durante 4 meses, de mayo a agosto. El 2 de septiembre de 2018, inauguraron un edificio de 400 metros cuadrados con capacidad para 600 personas sentadas. El gobernador interino de la región, un cristiano cóptico llamado Gebre Mariam, asistió a la inauguración y dio un discurso. Lo que sucedió en marzo nos mostró que hay fuerzas más grandes que gobiernos humanos. Hay un Dios que actúa, que protege, que transforma. Como representante del Estado, reconozco que cometimos injusticias terribles contra esta comunidad. Pedimos perdón y prometemos que esos días terminaron. Testa Kidan, el guardia que se había convertido ese día, dejó su trabajo militar. Se inscribió en una escuela bíblica en Addis Abeba y estudió durante 2 años. En 2020 fue ordenado como pastor y ahora lidera una iglesia en su pueblo natal, a 90 kilómetros al sur de Cebeta. Su iglesia tiene 230 miembros, la mayoría exmilitares y policías que él personalmente llevó a Cristo. Desta me escribió una carta en 2021 que todavía conservo. Dice: hermano Micael, cada día agradezco a Dios por lo que vi ese día en el estadio. Yo empujé a un hombre inocente hacia su muerte, y ese mismo hombre me mostró el camino a la vida eterna. Pasé 5 años matando en nombre del poder humano. Ahora dedico el resto de mi vida a dar vida en nombre del poder de Dios. No merezco este regalo, pero lo recibo con humildad y lo comparto con todos los que puedo alcanzar. Y ahora, hermanos, déjenme contarles algo que pasó 2 años después que conecta todo de una manera que nadie esperaba. En abril de 2020, justo al inicio de la pandemia global, recibí otra llamada de Samuel. Micael, tienes que venir. Algo increíble pasó. Yo estaba en Canadá en ese momento, pero cuando Samuel me contó la historia, supe que tenía que documentarla. Una de las niñas que había estado en el estadio ese día en marzo de 2018, la que había gritado que veía hombres brillantes, se llamaba Hirut Asefa. Tenía 6 años en 2018. En 2020 tenía 8. Hirut había comenzado a tener sueños proféticos.
Sueños donde veía eventos antes de que sucedieran. Sus padres, que se habían convertido ese día en el estadio, la llevaron con los pastores. Jonas oró con ella y le pidió que escribiera sus sueños. En uno de esos sueños, Irut vio una enfermedad que venía sobre el mundo. Vio personas con máscaras en sus rostros. Y vio que en Etiopía, específicamente en Sebeta, habría protección especial si la gente oraba. Los pastores tomaron esto en serio. Organizaron vigilias de oración que duraron semanas. Y hermanos, aquí está el dato. Según los reportes oficiales del Ministerio de Salud de Etiopía, el distrito de Sebeta tuvo la tasa de mortalidad por COVID-19 más baja de toda la región de Oromia durante 2020 y 2021. Médicos no pudieron explicarlo. La región tenía las mismas condiciones de pobreza, el mismo acceso limitado a salud, pero significativamente menos muertes. Los creyentes sabían por qué. La protección que Dios había mostrado en 2018 con los leones continuaba manifestándose de formas nuevas. En junio de 2021, pude regresar a Etiopía. Visité Sebeta de nuevo. El cambio era visible incluso desde afuera. Donde antes había habido pobreza y desesperanza, ahora había pequeños negocios prósperos. 3 escuelas cristianas habían sido abiertas. Un centro médico gratuito operado por la iglesia atendía a 150 pacientes por semana. Y lo más hermoso, las conversiones continuaban. Cada domingo, un promedio de 12 a 18 personas entregaban sus vidas a Cristo en las diferentes iglesias del distrito. Cuando sumamos los números de marzo de 2018 a junio de 2021, más de 2.800 personas habían sido bautizadas en las iglesias nacidas del avivamiento del estadio. Fui al estadio de nuevo. Estaba vacío, silencioso. Pero el foso donde habían estado los leones ahora tenía una placa de bronce instalada por la comunidad. Decía, aquí, el 14 de marzo de 2018, Dios mostró su poder. Los leones se postraron ante su Creador. Que todos los que lean esto recuerden, nuestro Dios reina. Me arrodillé junto a ese foso y lloré. Lloré recordando el terror de ese día, pero más que nada, lloré de gratitud por lo que Dios había hecho. Visité a Jonas en su casa nueva. Ya no vivía en la pequeña cabaña donde lo habían arrestado. La iglesia le había construido una casa modesta pero digna para él, su esposa Rachel y sus 3 hijos, que ahora tenían 11, 8 y 5 años. Nos sentamos en su sala y hablamos durante horas. Le pregunté cómo había cambiado su vida después de todo. Hermano Mikkel, me dijo con una sonrisa tranquila, yo no soy especial. Dios podría haber usado a cualquiera, pero me enseñó algo ese día que nunca olvidaré. Él no nos pide que ganemos las batallas, solo nos pide que permanezcamos fieles. La victoria ya está asegurada. Mi trabajo era simplemente no negar a Cristo, incluso frente a las fauces de la muerte. Dios hizo el resto. Le pregunté si alguna vez tenía pesadillas sobre los leones. Se rió. ¿Pesadillas? No, hermano. Tengo sueños donde vuelvo a ver esos leones postrados, y me recuerdan que cuando Dios está con nosotros, hasta las bestias más feroces tienen que obedecer. También visité a David en la prisión de Kaliti, en las afueras de Addis Abeba. Necesité permisos especiales, pero logré obtenerlos. David había cambiado físicamente. Había perdido peso. Su cabello estaba completamente gris ahora a sus 54 años, pero sus ojos tenían una paz que no había visto ese día terrible en el estadio. Dirigía estudios bíblicos para 40 prisioneros 3 veces por semana. Hermano Micael, me dijo, esta prisión es mi seminario. Estos barrotes son mi púlpito. He llevado a 73 hombres a Cristo en estos 3 años. Asesinos, ladrones, violadores, todos han encontrado perdón en Jesús. Yo merecía mucho más que 12 años. Merecía la muerte. Pero Dios me dio vida nueva.
y ahora uso cada día que tengo para compartir esa vida con otros. Le pregunté qué había visto exactamente ese día cuando gritó que veía ángeles. Cerró los ojos recordando. Vi 4 seres, hermano. Enormes, como de 3 metros de altura. Sus rostros eran hermosos pero imposibles de describir con palabras humanas. Brillaban con luz que no era del sol, una luz que parecía viva. Y sus ojos, Miquel, cuando me miraron, vi todos mis pecados reflejados. Cada mentira, cada gota de sangre, cada vida destruida. Pensé que me iban a matar ahí mismo, pero en lugar de condenación, vi amor en esos ojos. Vi una invitación, y escuché una voz que no venía de sus labios, sino que resonaba en mi pecho. Es tiempo de escoger. Vida o muerte, luz u oscuridad, escoge ahora. Y supe que si no me rendía en ese momento, estaría perdido para siempre. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar, o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Pero antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. Te avergonzarías tú de compartir su mensaje. Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo, ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En octubre de 2021, la historia tomó otro giro completamente inesperado. Los 3 leones que habían estado en el foso ese día fueron transferidos de vuelta al Zoológico Nacional de Addis Abeba inmediatamente después del evento de marzo de 2018. Nadie quería volver a usarlos para ejecuciones, pero en octubre de 2021, el director del zoológico, que se había convertido ese día en el estadio, me llamó. Hermano Michael, tienes que venir a ver algo. Fui al zoológico con Jonas y Samuel. Nos llevaron al recinto de los leones. Los 3 felinos estaban allí, ahora más viejos, más calmados. El director nos contó. Hermanos, estos leones han actuado de forma extraña desde aquel día. Los otros leones del zoológico son agresivos, rugen, atacan cuando sienten amenaza. Pero estos 3 son diferentes. Cuando grupos escolares visitan, especialmente cuando hay niños cristianos que oran antes de ver los animales, estos leones se comportan mansamente, no rugen, se sientan tranquilos. Es como si todavía recordaran algo. Los veterinarios no pueden explicarlo. Nos permitieron acercarnos a la reja. Jonas se paró frente al recinto. Los 3 leones que estaban recostados a unos 20 metros de distancia levantaron sus cabezas simultáneamente. El macho grande, ahora con más gris en su melena, se puso de pie y caminó hacia la reja. Se detuvo a 2 metros de distancia y se sentó, mirando directamente a Jonas. No rugió. No mostró dientes. Simplemente se sentó y miró.
Era como si reconociera al hombre que había estado en el foso con él 3 años antes. Jonas extendió su mano hacia la reja, sin tocarla, y dijo en voz baja: «Bendito seas, criatura de Dios. Fuiste parte de un milagro que cambió miles de vidas». Y hermanos, esto les va a sonar increíble, pero es verdad. El león inclinó su cabeza ligeramente, como un gesto de reconocimiento. Los guardias del zoológico que estaban con nosotros se quedaron mudos. Uno de ellos murmuró: «En mis 20 años trabajando aquí, nunca vi algo así». Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En diciembre de 2021, David fue liberado de prisión anticipadamente por buen comportamiento y por el impacto de su ministerio dentro de la cárcel. Cumplió solo 3 años y 8 meses de su sentencia de 12 años. El día que salió, la iglesia de Jonas organizó una celebración. Más de 1,200 personas asistieron. Cuando David entró al edificio, la congregación completa se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. Muchos lloraban. David subió a la plataforma y abrazó a Jonas durante largo tiempo. Luego tomó el micrófono y dijo: «Hermanos, vengo de 3 años en prisión, pero los años que pasé libre, antes de marzo de 2018, esos fueron mis verdaderos años de prisión. Estaba encarcelado por el odio, por el orgullo, por la sed de poder. Ahora soy libre de verdad. Y tengo el resto de mi vida para compensar el daño que hice». La iglesia lo comisionó como pastor asociado ese mismo día. David comenzó a trabajar especialmente con exconvictos y personas con pasados violentos. Nadie podía ministrarles mejor que alguien que había estado en sus zapatos. En abril de 2022, David y Jonas viajaron juntos por primera vez como equipo misionero a una región rural en el sur de Etiopía, cerca de la frontera con Kenia. Era una zona conocida por su hostilidad hacia cristianos. Fueron con temor, pero también con fe. Durante 2 semanas predicaron en aldeas pequeñas, compartiendo su testimonio del estadio y los leones. Al principio la gente era escéptica. Pero cuando vieron a un ex gobernador perseguidor y a su antigua víctima trabajando lado a lado, hermanos en Cristo, algo se rompió en los corazones. En esas 2 semanas, 89 personas se convirtieron. Plantaron 3 nuevas iglesias. Y comenzaron un patrón que continuarían. Cada 6 meses, David y Jonas viajan juntos a una región diferente de Etiopía, llevando su testimonio y plantando iglesias. En 2023, una organización misionera internacional los invitó a compartir su testimonio en una conferencia en Nairobi, Kenia. Más de 4,000 líderes de iglesias de toda África Oriental estuvieron presentes. Cuando David y Jonas subieron al escenario juntos y contaron la historia completa, el lugar estalló en alabanza. El video de esa presentación fue visto más de 900,000 veces en YouTube. Comentarios llegaron desde todos los continentes. Esto me restauró la fe en el poder del Evangelio. Si Dios pudo convertir a este hombre, puede convertir a cualquiera. Voy a orar por mis enemigos de forma diferente ahora. El impacto continuaba expandiéndose en olas cada vez más grandes. Y ahora, hermanos, déjenme contarles dónde estamos hoy, en 2024. La red de iglesias nacida del avivamiento del estadio ahora cuenta con 43 congregaciones en toda la región de Oromia. Tienen un total combinado de más de 8,700 miembros. Han plantado escuelas, clínicas médicas, proyectos de agua limpia. La región que fue conocida por persecución, ahora es conocida por transformación. Hiruta Sefa, la niña que vio ángeles, ahora tiene 12 años. Está siendo discipulada cuidadosamente por mujeres mayores en la iglesia. Sus padres me dijeron que sigue teniendo sueños proféticos ocasionalmente, y cuando los tiene, los líderes de la iglesia los toman en serio, los evalúan con escritura y actúan según la guía del Espíritu Santo. Los 3 hijos de Jonas, ahora de 14,
11 y 8 años, todos sirven activamente en la iglesia. El mayor, Tewodros, siente llamado al ministerio pastoral. El de en medio, Abebe, quiere ser misionero. La menor, Bethlehem, lidera un grupo de oración de niños que se reúne todos los sábados. Rachel, la esposa de Jonas, ahora dirige un ministerio para esposas de pastores, ayudando a otras mujeres que están apoyando a sus esposos en el ministerio difícil. Desta Kidane, el exguardia, se casó en 2022 con una mujer llamada Sela Mawit, que conoció en su iglesia. Tuvieron su primer hijo en 2023, un varón al que llamaron Jonas, en honor al hombre que cambió la vida de Desta. Desta me envió una foto del bautismo del bebé. En la foto están él, su esposa, su hijo, Jonás, Rachel, David, y una docena de otros hermanos, todos sonriendo, todos celebrando nueva vida. Y miré esa foto y pensé, esto es el Evangelio, muerte transformada en vida, odio transformado en amor, enemigos transformados en familia, y hermanos, ahora mismo, mientras les hablo en 2024, Jonas tiene 40 años, David tiene 57, y juntos están escribiendo un libro. El título tentativo es El día que los leones se postraron, un testimonio de poder divino en la Etiopía moderna. Quieren documentar todo para las futuras generaciones. Quieren que sus nietos sepan que Dios todavía hace milagros, que el mismo poder que estaba en los tiempos bíblicos sigue disponible hoy. El libro se publicará en amárico primero, luego será traducido al inglés, y están esperando que llegue a manos de millones de personas alrededor del mundo. Pero hermanos, déjenme conectar esto con algo que la hermana Aster me dijo hace 2 meses cuando la visité. Ella ahora tiene 53 años y lidera una red de 15 grupos de oración de mujeres en toda la región. Me dijo, hermano Miquel, ¿sabes cuál fue el verdadero milagro ese día? No fue solo que los leones se postraron, fue que un hombre escogió perdonar a su perseguidor, fue que un asesino aceptó su necesidad de salvación. Fue que 2.300 personas tuvieron que enfrentar la realidad de que Dios existe y actúa. El milagro físico apuntaba a milagros espirituales más profundos. Los leones postrados eran un símbolo de algo mayor. Toda rodilla se doblará ante Cristo, toda lengua confesará que Él es Señor. Y tenía razón. El milagro no terminó cuando Jonas salió del foso. El milagro continuó en cada conversión, en cada reconciliación, en cada vida transformada. Y ahora, hermanos, escúchenme bien. Estamos en 2024 y la historia todavía no ha terminado. Hace 3 semanas, en octubre de 2024, recibí un mensaje de Jonas. Me envió una foto de un joven de 19 años llamado Amare. Es el hijo mayor de uno de los 12 guardias que se convirtió ese día en el estadio. Amare nació en una familia musulmana, pero cuando su padre se convirtió, toda la familia eventualmente siguió. Amare creció escuchando la historia del estadio. Y ahora, hermanos, Amare acaba de ser aceptado en una universidad bíblica en Sudáfrica. Va a estudiar teología. Su sueño es regresar a Etiopía y plantar 100 iglesias en zonas no alcanzadas antes de cumplir 40 años. Es la segunda generación de fruto del milagro. Y habrá una tercera generación y una cuarta. El impacto de un solo acto de fidelidad de Jonas, el 14 de marzo de 2018, seguirá multiplicándose por décadas, tal vez por siglos. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Sebeta, Etiopía, puede hacerlo en tu vida hoy. Él puede cerrar la boca de tus leones. Él puede convertir a tus perseguidores. Él puede tomar tu situación más desesperada y transformarla en un testimonio que impactará generaciones. Escuchen estas palabras de Daniel 6:27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese versículo fue escrito hace más de 2500 años.
Pero el mismo Dios que salvó a Daniel en Babilonia salvó a Jonas en Etiopía. Y es el mismo Dios que puede salvarte a ti hoy de lo que sea que estés enfrentando. Si estás pasando por persecución, por rechazo familiar, por amenazas, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo, permanece fiel. Yo peleo tus batallas. Tu victoria ya está asegurada. Solo no me niegues. Antes de irte, 3 cosas, hermanos. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal existe para dar voz a testimonios reales de lo que Dios está haciendo en el mundo. Tu suscripción es tu manera de decir, yo creo que estos testimonios importan y quiero que más personas los escuchen. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió la fe, tu amigo que está siendo perseguido por creer en Jesús, alguien que está atravesando su propia tormenta y necesita saber que Dios todavía hace milagros. No subestimes el poder de un testimonio compartido en el momento correcto. Puede ser la diferencia entre desesperación y esperanza para esa persona. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando leones literales o metafóricos, compártelo. Si necesitas que Dios cierre bocas de acusadores, de enfermedades, de situaciones imposibles, escríbelo. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, alguna sugerencia sobre qué tipo de testimonios quieres escuchar, díganoslo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Somos una familia aquí, y las familias se escuchan unas a otras. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Él te dé valentía para permanecer firme en tu fe, sin importar qué leones enfrentes. Que Él convierta a tus enemigos en hermanos, tu dolor en testimonio, tu prueba en plataforma para su gloria. Y que cuando tu historia sea contada, otros puedan ver no tu fuerza, sino el poder de Dios obrando a través de tu debilidad. En el nombre de Jesús, te bendigo. Te declaro protegido, guardado y guiado por el mismo Dios que cerró la boca de los leones en Daniel 6, en Cebeta 2018, y que cerrará la boca de tus leones hoy. Hasta el próximo testimonio, hermano o hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Permanece firme. Tu milagro viene en camino.